En primer lugar, es una carta dirigida al presidente Correa, pero es una carta que luego se hizo pública y se constituye luego pues, en un elemento de discusión. Por eso escojo hacer mis declaraciones por este medio. Quiero ustedes indicarles que la misión diplomática que dirijo considera que el diálogo es la mejor manera para poder alcanzar acuerdos, inclusive para poder conversar acerca de los disensos. Realmente lamento la carta de los senadores en el sentido que mi misión diplomática, la embajada, ha tenido un diálogo muy fluido con muchas de sus oficinas. Yo creo que para dialogar hay que tener las ganas de encontrar la verdad, hay que tener realmente una apertura y pareciera que con muchas de esas oficinas el diálogo hubiera sido un diálogo de sordos, porque no es que algunas de estas oficinas de los senadores no hayan tenido la información adecuada. Comienzo primero con el tema de USAID. Ecuador es un país soberano, Ecuador es un país que está abierto a la cooperación. De hecho, estamos en esta gira académica porque estamos buscando cooperación tecnológica y científica. No es cierto que Ecuador le impida a los ciudadanos ecuatorianos contar con la asistencia de USAID. Lo que ha sucedido es que Ecuador ha definido unas políticas de cooperación y la agencia de USAID no ha querido esperar por el comienzo del diálogo político. Ustedes saben que le hemos planteado a los Estados Unidos tener un diálogo político. Yo celebro muchísimo la visita del señor Lee en días pasados a Ecuador, pero todavía falta la reunión con la señora Jacobson y un posible encuentro de los cancilleres que dé cuenta del compromiso de ambas partes para empezar este diálogo político. Sin ese diálogo político, lamentablemente, no es posible establecer las directrices de cómo el país requiere querer esa cooperación. Creo que el presidente Correa lo ha dicho muy bien, Ecuador es un país de ingresos medios, Ecuador no es un país que requiere una cooperación de una casita por aquí, de una escuelita por allá, no, somos un país de ingresos medios, somos un país del mayor crecimiento de América Latina en los últimos años, un país que va hacia una nueva economía del conocimiento y justamente es en la ciencia y la tecnología donde podemos. Siempre estamos abiertos al diálogo, siempre estamos abiertos a buscar esas vías de cooperación. En el segundo tema de la carta, en relación al tema del señor Clever Jiménez y de otros, como el señor Villavicencio, quiero nuevamente recordar al país que Ecuador es un Estado de Derecho, donde se persiguen delitos, no personas. Y en el caso específico del señor Jiménez, ustedes conocen que él hizo una denuncia que nosotros consideramos de orden temeraria, donde acusaba al señor presidente de la República de crímenes de lesa humanidad. Ese no es un tema menor. Quiero dejarle muy claro a la ciudadanía, Ecuador es un país donde todo el mundo puede expresarse libremente. Ecuador es un país de derecho, es un país donde estamos abiertas a las críticas constructivas o no constructivas, pero realmente no podemos tolerar infamias como las descritas. Creo que el tercer tema que mencionan es el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo quisiera también decirle que yo lamento muchísimo que ellos no puedan rescatar todo el trabajo que Ecuador ha hecho para que la Comisión de Derechos Interamericanos haya podido trabajar en todos los otros derechos también. El derecho a reducir la pobreza, todos los derechos son a nuestro criterio iguales, incluido el de la libertad de expresión, y Ecuador creo que ha hecho un gran liderazgo para que las comisiones que manejan esos derechos, los relatores de esos derechos, los derechos también de los grupos indígenas, por ejemplo, puedan contar con los recursos necesarios. Creo además que es importantísimo que el país y el mundo conozca que Ecuador ha cumplido con cada uno de las declaraciones finales, de los encuentros finales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé si ustedes todos conocen, inclusive la propia OEA ha reconocido que Ecuador es un país que una vez que la Corte Interamericana de Desarrollos termina o dictamina la culpabilidad o no, establece responsabilidades, como recientemente en el caso de los arayacos, Ecuador ha cumplido todas, absolutamente todas los dictámenes finales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo ya he hecho mi respuesta pública el día de ayer. Lamento un problema de la embajada en que la publicó, pero normalmente nosotros hacemos las comunicaciones a través de las redes sociales. Hemos estado bastante ocupados con la gira del señor presidente. Lamento que el día de ayer la embajada no haya tenido la precaución de hacerlas conocer a ustedes por las redes sociales, pero mi respuesta está emitida desde el día de ayer, como ustedes la pueden verificar. Obviamente tenemos la gentileza.
yo he conocido la carta por la prensa, tendré la gentileza formal de hacerles llegar, y yo siempre estoy abierta al diálogo. Esto no significa que vamos a cerrar las puertas al diálogo con los mismos 8 senadores. Estoy dispuesta a seguir conversando con él. Confío que en algunos de ellos responden a los intereses de sus financistas, pero confío que muchos de ellas también son personas que podrían estar simplemente mal informadas, que los reportes de su staff no les haya llegado, y siempre, como el país me conoce, soy una mujer de diálogo, soy una mujer de además tener un diálogo constructivo, y esa será la tónica, pero sí con mucho respeto y con mucha pues poniendo muy en claro la voz de mi país y obviamente la verdad. Y creo que aquí hay que dejar los intereses, los financistas a un lado y la ideología a un lado. Para que el diálogo sea constructivo hay que tener la voluntad de escuchar y la voluntad de querer construir. Definitivamente usted conoce que todos los opositores del gobierno del presidente Correa son extremadamente populares en Washington, extremadamente populares en Washington. Yo creo que si alguien quiere ser popular en Washington, basta con hacer oposición al gobierno del presidente Correa. Tengan la seguridad que muchos grupos, no todo, tengo que ser muy clara también, existe muchísimos congresistas y muchísimos senadores muy apoyadores de la política del gobierno del presidente Correa, y también muchas autoridades en el gobierno del presidente Obama. Pero así también, como todo en la viña del Señor, hay senadores específicos, congresistas específicos, organizaciones de derechos humanos o de pseudo derechos humanos que realmente tienen un gran contenido ideológico. Esto es muy importante decir, y lo dijo ya el presidente Correa en su editorial en el Boston Globe. Creo que a muchos ciudadanos de Estados Unidos, a muchas organizaciones de Estados Unidos con una ideología claramente de derecha, les asusta que gobiernos como el presidente Correa, un gobierno de izquierda, pueda ser terriblemente exitoso. Creo que hay que despojarnos de esas ideologías. Creo que aquí estamos por trabajar por el beneficio de los ciudadanos ecuatorianos y obviamente por el beneficio de nuestros emigrantes en los Estados Unidos. Considero que hay muchísimos temas que nos unen y las diferencias no deberían definir nuestra relación, pero creo que tenemos toda la autoridad moral y sobre todo representamos al gobierno. El gobierno representa a los ciudadanos de Ecuador y tenemos todo el deber de representarlos adecuadamente. Y obviamente el presidente Correa tiene además también todo el derecho de realizar las críticas necesarias cuando considera que la política de los Estados Unidos no lleva el rumbo que Ecuador piensa que es el más adecuado, así como Estados Unidos critica también ciertas políticas del gobierno del presidente Correa. Creo que si se hace con respeto, esas diferencias no deberían necesariamente marcar nuestra relación. Obviamente, para querer dialogar hay que tener ganas de dialogar y hay que tener predisposición para poder encontrar la verdad y no dejarse guiar por la ideología o por los financistas, algunos, no todos los senadores, algunos. Ustedes conocen específicamente a cuáles me refiero porque ha sido pública la información, representan los intereses de sus financistas. Bueno, yo recibí un correo electrónico, de Brandon Joder, quien es el staff, me parece, del senador Menéndez, por correo electrónico mientras yo me encontraba en esta gira. Pero mire, yo no creo que la intención de esa carta haya sido abrir un diálogo. Yo creo que la intención de esa carta era hacerla pública, que los medios la multipliquen y generar un malestar mientras el presidente Correa visita, que si me ha generado molestia, no, ninguna molestia. Estoy acostumbrada a este tipo de manejos políticos, estoy extremadamente contenta de los resultados de la gira del señor presidente en Estados Unidos y veo, como siempre lo he visto, las enormes potencialidades que existen para estrechar nuestra cooperación en los temas de ciencia y tecnología en el país. El Banco Mundial ha duplicado la línea, el cupo que tenía el país, que era de 500 millones a 1.000 millones de dólares. Esto se debe, obviamente, sin ningún tipo de constitucionalidad, quiero dejar esto absolutamente claro, estas líneas de crédito y obviamente quien dirige la política financiera del país es el ministro de Finanzas y el ministro coordinador de la política económica, y ellos tendrán que definir cuáles son los proyectos que podrían aplicar a esta línea de crédito. Mi función simplemente es contarles las buenas noticias al país de ese incremento del cupo a 1.000 millones que se da obviamente por la estabilidad macroeconómica del país, por la estabilidad política, por los resultados extraordinarios de crecimiento, por la solidez de ese crecimiento, por la sostenibilidad de ese crecimiento a futuro. Se ven múltiples oportunidades.
oportunidades. Además, también quiero decirles a ustedes, el señor presidente tendrá un almuerzo en Estados Unidos con líderes de opinión empresarial y con financistas, y de ellos hemos recibido un extraordinario reporte en función del ambiente que existiría en el mercado de inversiones, el apetito, se dice normalmente, por emisiones ecuatorianas, el cual es bastante alto. Así que yo creo que las condiciones del país no pueden ser mejores. Existe un ambiente muy positivo, un reconocimiento de los resultados del gobierno de la Revolución Ciudadana, de las políticas implementadas, un gran reconocimiento, el cual también lo hemos podido presenciar en cada una de las entrevistas que el presidente Correa ha tenido tanto con la presidenta Drew Faust de Harvard como con el presidente Slovik de Yale, con el que acabamos de estar hace breves minutos. Okay.